Bienvenidos amigos a un nuevo video. En esta ocasión venimos con un nuevo video, la cual es la continuación del video anterior, en donde explicamos la creación de un archivo físico. Vimos la estructura que este tenía, la creación de los campos, la definición de las diferentes naturalezas, tamaños y toda la estructura como tal que le podemos dar al archivo. Hoy vamos a mirar a partir de ese archivo que nosotros creamos, que compilamos, creamos un objeto, vamos a trabajar con ese objeto. Les voy a explicar cómo podemos ingresar la información de una manera muy sencilla, ¿sí? Y luego de eso vamos a mirar las diferentes técnicas que podemos usar o herramientas que nos da AC400 para poder consultar esa información. Bueno, más adelante, ya en otros próximos videos, vamos a ver otras formas para poder ingresar la información. Otras formas tales como SQL, una herramienta muy importante en AC400. Con esa herramienta podemos ingresar la información. También con la creación de programas propios que ustedes van a hacer. Podemos obtener campos, calcular campos o sacar campos de otros archivos para poder llenar nuestro archivo. Y también mediante pantallas gráficas en verde, las cuales usan una interfaz donde nos indica los campos que vamos a ingresar. Estos campos o esta pantalla como tal lo enviaría a un programa y ese programa se encargaría como tal de recibir esa información. Si le vamos a hacer algún tipo de validación, él la validaría y finalmente la escribe en el archivo. Listo. Mediante la pantalla pues también podemos realizar la consulta, que sería algo similar a lo que vamos a ver hoy, pero ya de una manera un poco más gráfica. Entonces, si esto te interesa, siéntate, relájate, que vamos a empezar. Bueno amigos, entonces para empezar abrimos nuestro emulador, nuestro entorno AC400, en este caso es Syntrax. Para los nuevos, este es el emulador que estamos usando. Si aún no lo tienes o no sabes cómo hacerlo, te voy a dejar una tarjetita acá para que te dirijas a un video de mi canal en donde te explico cómo puedes acceder a un servidor gratuito. Entonces, sin más, vamos a empezar ingresando nuestro usuario y nuestra contraseña. Recuerden que este emulador o este servidor como tal reconoce mayúsculas y minúsculas en nuestro password, entonces para que lo tengas presente. Como ya hemos venido en los otros videos en este entorno, pues simplemente nos dirigimos a trabajar con librerías y con miembros. Entonces digitamos el comando start pdm y nos vamos directo a trabajar con nuestra librería que nos crea como tal este servidor. Entonces, como ya saben, pues tenemos restringido como tal el tema de crear librerías por tema de espacios y por ser un servidor gratuito, pues nos tienen ya restringida esa parte. Entonces cada uno tendría, creo que son derechos a 2 o 3 librerías, que sería su usuario y un número. Entonces, para este caso ingresamos a nuestra biblioteca y en el video anterior creamos este archivo, listo, y creamos el objeto. Entonces de esta forma identificamos el objeto. Si aún no lo has hecho, pues simplemente te diriges a donde creaste tu archivo, identificas tu archivo, listo. Este fue el archivo que creamos, le creamos estos campitos y le dejamos como llave el NIT, la identificación del cliente. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a compilar de una manera sencilla, 14 F4, listo, y pues le indicamos el nombre, la librería donde va a quedar y pues no vamos a modificar nada más. Él tiene otra serie de opciones, pero pues no, en este momento solo vamos a hacer esta parte. Le damos enter. Como yo ya tengo el objeto creado, me dice que si lo voy a reemplazar, entonces yo le voy a decir que sí y vuelvo a dar enter. Listo, ahí está compilando el miembro. Listo, se ha realizado la compilación y se ha eliminado el anterior. Entonces voy a revisar, voy atrás, F12 y actualizo con F5. Listo, acá quedó nuestro objeto creado del archivo. Algo importante que se me había pasado es que siempre debemos cargar la librería en la lista de librerías de trabajo, la librería que vamos a trabajar. Con eso tenemos acceso inmediato
a los objetos que vamos a trabajar en nuestra librería. Listo, entonces para este caso digitamos el comando edtlib e ingresamos nuestra librería edsadg1. Listo, entonces de esta forma, sin necesidad de digitar la librería, ya tenemos acceso. Digamos que si vamos a consultar el archivo, pues simplemente consultamos el archivo directo y no tenemos que digitar la librería como tal. O si vamos a hacer uso de un programa, simplemente lo invoca. Una vez hayamos cargado nuestra librería de trabajo en la lista de librerías, entonces vamos a hacer uso de nuestro archivito. Listo, creo que en el video anterior creo que les alcancé a mostrar el comando para realizar la consulta. Listo, entonces ese comando, tomen nota, se llama run query *n y digitamos el nombre del archivo. Entonces, como ya tenemos la librería cargada, simplemente digitamos el archivo y pues él ya va a buscar dentro de la lista de librerías un archivo que se llame así. Si no tuviéramos cargada la librería, nos tocaría indicarle en el comando, aquí le doy F4 y me tocaría indicarle aquí donde dice librería, indicarle DSADG1, ahí es donde estaría. Pero como ya la tengo cargada, pues yo le digo no, búsquemelo en la primera que encuentre. Entonces le doy enter y él ya me va a realizar la consulta. Entonces esta sería la consulta del archivo, no hay registros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso de otro comando para ingresar manualmente los registros. Entonces ese comando es start dfu. Entonces podemos darle F4 y acá nos dice cuáles son las opciones de dfu. Entonces yo me paro aquí encima del campo y le doy help. Entonces acá me indica una serie de opciones que puedo usar. En este caso yo voy a usar la opción 5, que me dice que arranca una opción temporal de ese programa. Me crea como un archivo temporal de ese objeto para yo poderle ingresar información. Entonces digito acá 5 y me va a decir, bueno, dígame cuál archivo desea modificar. Entonces yo le digo que es el ARC01 y de qué librería, de la DSADG1. Ya con eso él intenta ubicarme en esa librería ese archivo. Le doy enter y ya me entró como tal a poderle ingresar información. Listo, entonces aquí abajo se me habilitan una serie de comandos que puedo usar. Bueno, como ya saben, F3 salgo, F5 refresco, F6 selecciono el formato, con F9 le doy la opción, yo le presiono F9 en este momento, no voy a ver así como algún cambio, pero es el que me habilita para insertar registros. Entonces voy a presionar F9 y ya acá lo tengo en modo inserción. Listo, entonces vamos a digitar un NIT. Voy a acelerar el video acá, voy a empezar a ingresar varios NIT para poder ver como el efecto cuando estemos consultando. Listo. Listo, entonces aquí desacelero un video un poco para explicarles sobre la naturaleza de los campos que definimos en el anterior video. Entonces el campo NIT lo habíamos definido, creo que solo numérico. Listo, entonces él por medio de este ya creo que sea por todos los métodos que usemos para ingresar información, él nos va a dejar ingresar información diferente a números. Entonces, bueno, tiene que confiar en mí. Yo aquí estoy tratando de, no sé si escuchan las teclas, estoy tratando de ingresar datos alfabéticos, es decir, letras, signos de caracteres especiales, perdón. Listo, entonces no tengo cómo mostrarles, pero bueno, estoy tratando de hacer esto y no me deja. Entonces mira, aquí estoy colocando números. Entonces esa es la idea de la definición de la naturaleza de los campos.
Acá colocamos, bueno, ya no vamos a colocar otro nombre, pongamos Pepito Pérez, que es el ejemplo de toda la vida, y pongámosle 33 años. Listo, creo que ya hemos ingresado suficientes datos al archivo. Entonces ya aquí le damos F3, decimos que sí y F3. Entonces creo que ya aquí ya tenemos nuestros datos ingresados. Podemos digitar el comando nuevamente, run query, o podemos recuperarlo. ¿Con qué lo recuperamos? Con la tecla F9, ¿listo? Entonces ahí le damos enter y si se dan cuenta ya tenemos nuestro archivo con la información que acabamos de ingresar. Listo. ¿Cómo corro a la izquierda? ¿Cómo corro a la derecha? Entonces con la tecla shift y aquí abajo se me habilita ay, creo que no me muestra. Bueno, con la tecla shift y la tecla F8 avanzo hacia la derecha. Listo, ahí presioné una vez, presiono otra vez y ya no tiene que más mostrarme. Ahora con la misma tecla shift y la tecla F7 avanzo hacia la izquierda. Listo, F8, F7, F8, F7. Listo, entonces de esa forma. Y pues para avanzar hacia abajo y hacia arriba ya saben que son las teclas de navegación que están hacia arriba, avanzar página y retroceder página del teclado. Listo, pues aquí no me va a dejar porque no tengo más registros. En caso de que tuviera, me lo dejará hacer. Listo. Entonces si se dan cuenta aquí ya podemos ver la naturaleza de los campos numérico y me lo separa por la coma, separador de miles. Campos alfanuméricos y campo numérico. Listo. Entonces esta sería la forma como realizar una consulta rápida por medio de este comando que se llama run query. Ahora hay otra forma que una opción que nos habilita este comando, que es realizar filtros. Listo, entonces digitamos el comando, lo tenemos ahí preparado y presionamos F4 y aquí abajo hay una partecita que se llama record selection, selección del registro. Entonces por estándar creo que está en no, entonces le vamos a decir que sí, enter, y se nos va a habilitar esta parte. De pronto para las personas que sepan un poco más de programación de pronto van a entender un poco más rápido que estos son como las condicionales para realizar filtros, y estas de arriba también son otro tipo de condicionales que yo le agrego como tal a los filtros. Entonces ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos los campos. Listo. Entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso de este campo. Bueno, lo copiamos o lo digitamos como quieran, y en esta sección vamos a digitar los campos que vamos a comparar. En esta otra sección vamos a colocar el operador. Entonces los operadores que tenemos acá son estos: el igual, el diferente o igual, el menor o igual, mayor o igual, menor que, mayor que. Podemos crear un rango, una lista. Este like es para buscar alguna similitud. Listo. Entonces esos serán como los más importantes que vamos a usar. Listo. Entonces vamos a decirle acá, vamos a usar este primero, que sea igual a que. Entonces debemos tener presente primero la naturaleza del campo que vamos a usar, y no me acuerdo qué edades coloqué, creo que puse una 33. Entonces digitamos una 33 y ahí podemos dar enter, que realiza la búsqueda. Entonces él me va a ir a buscar una coincidencia con todos los registros y va a empezar a buscar en este campo una coincidencia con el número 33. Listo. Entonces damos F12. Si le damos F3 nos salimos del todo, tendríamos que volver otra vez a recuperar el comando y volver a entrar a esta pantalla. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos decirle que sea menor. Bueno, digamos, empecemos con el diferente, vamos en orden.
que sea diferente de 33. Entonces me va a listar todos los que sean diferentes de 33. Entonces si se dan cuenta, no tengo ninguna edad que sea igual a 33, ¿cierto? Ahora vamos a usar el que es menor o igual. Entonces me va a buscar todos los que sean menores o iguales a 33. Eso incluye el 33. ¿Listo? El siguiente, mayor o igual. También me incluye el 33. Entonces mayores o iguales a 33. ¿Listo? F12, sigo revisando. Ahora el LT es mayor, menor que. Este ya no me incluye el 33. ¿Listo? Si se dan cuenta, ya no me incluye el 33. El siguiente es GT. Entonces, mayor que. Tampoco me va a incluir el 33. ¿Listo? Todos los mayores a 33. El siguiente, rango. Entonces, puedo crear un rango entre 1 y 33. ¿Listo? Entonces me va a incluir eso. De esa forma, el rango lo coloco de esa forma. ¿De dónde hasta dónde? Con un espacio. ¿Listo? Ahora, para mostrarles esta coincidencia, este operador es el que me busca coincidencias. ¿Listo? Pero entonces creo que se debe hacer es con campos alfanuméricos. Ahorita intento hacerlo con un campo numérico, pero creo que no me va a dejar. Vamos a ver, creo que no me va a dejar. Entonces, comilla sencilla. Signo de, eso es porcentaje. Porcentaje y cierro. Sí, entonces me va a decir que es que este campo no soporta ese operador. Digamos que acá podemos usar este, vamos a ver si me lo deja, que al parecer es para numéricos. No. Entonces, quitemos esto y miremos qué información tenemos. Entonces, no tenemos, mira, aquí tengo un apellido repetido, entonces este me va a servir. Entonces le voy a decir, cójame el apellido y hagámosle un like. Entonces con el operador like podemos tener como una variedad de combinaciones que podemos hacer. Entonces este operador lógico nos permite buscar en una cadena de caracteres, en un string, una coincidencia. Podemos decirle búsqueme en el campo que empiece con, o sea, que la primera posición de ese campo empiece con la P, por ejemplo, con la A. Entonces, ¿cómo le digo eso? Entonces, que empiece, entonces dígito A. Creo que no tengo coincidencias, pero vamos a hacerlo así de todas formas. El porcentaje y cierro comilla sencilla. Y bueno, si tengo uno. Apellido Arzuaga, comienza con la A. Creo que tengo otro apellido que es Pérez, entonces vamos a decirle que empiece con la P. Tengo dos, eso, que empiece con la P. O también puedo decirle que me busque una coincidencia. Entonces, por ejemplo, esto, ER. Entonces, ¿cómo lo hago? Ya tengo que encerrarla, esa combinación que quiero, o esa coincidencia, perdón, ya tengo que encerrarla en medio de los dos porcentajes. Entonces es, ¿qué hice? Le piché fue enter. Listo ya. Entonces porcentaje ER Pérez, era que lo que quería buscar, porcentaje, y cierro comilla sencilla. Le doy enter. Aquí lo escribí, se me fue. Le doy enter y él me va a buscar esta coincidencia de acá. Listo, entonces de esa forma podemos usar podemos usar más filtros. Entonces digamos que ya estoy filtrando estos dos campos, ¿sí?
Entonces digamos yo, pero solo quiero que me muestre el de 33. Entonces, ¿qué hago? Aquí en este bloque hay unos operadores lógicos que son el AND y el OR. ¿Listo? Con el AND obligo a que la condición se me cumpla con la primera, con la segunda, con la tercera condición. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, entonces le voy a digitar AND y le voy a decir que la edad tiene que ser igual a 33. Entonces le estoy diciendo, búsqueme una coincidencia con registros y que ese registro que él me encuentre tiene que ser para este campo igual a 33. Listo, entonces él solo encontró una coincidencia con eso. Ahora, ¿qué pasa si yo le cambio a este condicional? Le digo que sea OR. Entonces él me va a decir, búsqueme una coincidencia en donde pues tenga esta coincidencia, no registros con esta coincidencia, o registros en donde el campo de edad sea igual a 33. ¿Listo? Entonces posiblemente si yo tuviera otro campo con esa edad, se me incrementaría la búsqueda. ¿Listo? Entonces para eso son los operadores lógicos. Y acá pues yo puedo seguir ingresando más operadores. Entonces esta sería como la forma más gráfica para poder hacer las consultas. Listo. Hay otra forma que usa S400 en donde podemos mezclar dos archivos. ¿Listo? Pero es un poquito más compleja. Se los voy a mostrar de una manera rápida. El comando es el wrk query. Listo. Entonces damos F4. Bueno, enter. Y acá tenemos una serie de opciones que nos da él. Entonces en primera medida le vamos a decir que vamos a crear. Damos enter y acá nos indica cuáles son los archivos que vamos a incluir dentro de la consulta. Entonces damos enter y buscamos el archivo. Entonces en esta, pues como no, el otro archivo que tengo allá es el ARC02 y prácticamente es una copia de este. La idea de este comando creo que se los voy a explicar más adelante, pero acá les voy a hacer un pequeño resumen. Acá podemos cruzar archivos y más de un archivo. Entonces podemos cruzarlos con las llaves coincidentes y los cruzamos para ya crear filtros más grandes y poder crear rompimientos, poder crear reportes. Listo, entonces aquí llegamos que yo le doy enter y me va a poder indicar acá, por ejemplo, definir los campos resultado. Puedo hacer operaciones. Listo, acá puedo hacer operaciones con campos. Acá seleccionar los campos que quiero mostrar. Listo. Esta parte se parece mucho a la del run query, que es donde vamos a hacer los filtros. Listo, entonces si yo tuviera más campos acá, digo más archivos, se me va a mostrar como tal aquí hacia abajo los demás campos de esos otros archivos y puedo realizar los cruces. Bueno, pero entonces los cruces de esa información va de la mano si tenemos normalizados los archivos con las llaves correspondientes y en la primera opción los ligamos bien. Listo. Y pues de aquí para abajo ya tiene una serie de opciones en donde podemos, digamos, colapsar la información. Acá podemos realizar como una serie de operaciones. Yo le puedo decir que me haga totales, que me haga máximos, mínimos, que me cuente. Listo. Entonces yo creo que eso es un poquito más complejo. Lo vamos a ver más adelante cuando ya tengamos varios archivos para poder darle el manejo que se requiere con este comando. Entonces por ahora pueden ir revisándolo. Si pueden ir creando otro archivo, lo pueden ir haciendo. No hay lío. Y si tienen alguna duda, pues me la dejan ahí en los comentarios del video. Entonces vamos a pasar ahora al SQL, que es un poco más de comandos.
pero pues a las personas que ya saben un poco de SQL, pues debe ser sencillo. Entonces str sql sería el comando para ingresar allá. Entonces, ¿qué hacemos acá? Para realizar una consulta digitamos el comando select asterisco from. Como nosotros ya tenemos cargada nuestra librería de trabajo y ahí está el archivo, pues no tendríamos que indicarle acá la librería, sino pues simplemente consultamos el archivo. ¿Listo? Y damos enter. Y él ya nos realiza la consulta al archivo. Ahora, recuperamos el comando también con F9. Y acá hay una opción. Podemos digitarlo acá en la siguiente línea o podemos digitarlo aquí dejando un espacio, o podemos dar la tecla F4 y se nos habilitan acá unas opciones que podemos realizar con ese comando. Entonces yo le puedo decir el where, que es la condición, seleccióneme los registros cuando, entonces digo cuando. Y acá pues si yo no, mentiras, no hay que digitar nada acá, simplemente me paro acá encima de esta línea y le doy F4 y pues bueno, con la tecla F11 puedo cambiar esta opción que ustedes están viendo que cambian. Si no sé con el nombre del campo qué descripciones, pues aquí lo puedo mirar. Entonces podemos hacer los mismos filtros que hicimos en el comando run query. Entonces digámosle que por la edad selecciono con 1, doy enter y acá le digo cuando este campo edad sea igual a 33, simplemente doy enter y él me realiza la consulta. Listo. Ahora doy F12, salgo, recupero nuevamente el comando con F9 y digamos que voy a hacer ahora el del like. Vamos a hacer el del like. Bueno, sigamos en orden como lo teníamos en el otro run query. Entonces acá también interactúan los de mayor igual, menor igual, mayor que, menor que, los rangos y el like. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el primero, que creo que era después de igual sería diferente. ¿Listo? Entonces diferente viene siendo estos signos, el mayor que y el menor que. Pues aquí no importa si los dejamos pegados, entonces le vamos a decir que sea diferente de ese y pues nos va a sacar todos los registros que sean en donde el campo de edad sea diferente a 33. Entonces lo voy a hacer un poco más rápido porque pues eso creo que ya lo vimos. Simplemente cambia aquí los signos. Entonces ahora el mayor o igual, entonces dejamos mayor igual y digitamos vamos a la izquierda, a la derecha, perdón, y pues como elegimos mayor igual, pues incluye el 33. Ahora recuperamos comando F9 y le vamos a decir que es menor o igual, y vamos a la derecha y pues se listan los registros donde sea menor o igual. Ahora ¿cuál sigue? Pues simplemente mayor que, pues sería así, ¿sí? No incluiría el 33. Listo, mira, no incluye el 33. Recupero y el menor que sería este. Bueno, sí, creo que mi teclado no tiene estos símbolos directos como tal. Hay unos teclados que sí. Entonces digamos que si no los tienes, los puedes sacar con la tecla Alt más el número 62. Sacas el menor que y el mayor que sería Alt 62. Listo. Entonces, si no los tienes, entonces menor que Alt 60, presionamos Enter y pues miramos que ahí nos realiza el filtro como se debe hacer. Para el otro, que es el like, entonces digitamos el campo like y básicamente
es lo mismo, pero se acuerdan que no funcionaba para campos numéricos, entonces lo que era para los campos alfanuméricos nomás. Entonces vamos a buscar la coincidencia per para que nos liste el apellido Pérez y lo encerramos así igual y nos va a buscar. Listo, básicamente es lo mismo, solo que pues acá tenemos es que como tal digitar el comandito, ya no es tan gráfico como lo vemos allá. Listo, quitamos esto y vamos a ver otras opciones que nos da SQL. Presionamos F4 y le podemos decir que nos agrupe o que nos ordene, que esos son como los más fáciles de entender en este momento. Entonces acá tenemos otra serie de opciones. Creo que el group by es para agrupar, pero pues necesitamos como datos coincidentes. Por ejemplo, si tuviéramos un campo ciudad, muchos usuarios pertenecerían a una ciudad como tal y podríamos como agruparlos. Acá simplemente le digo group by y agrúpemelo por el campo. ¿Listo? Entonces él me haría como una especie de rompimiento y me los agruparía de esa forma, pero pues como no tengo campos así coincidentes, pues creo que no me va a dejar. Podemos mirar el order by, el cual nos los puede ordenar de forma ascendente o descendente. ¿Listo? Entonces vamos a digitar el comando nuevamente, select asterisco from el archivo. Listo, y podemos reutilizar lo que ya habíamos hecho. Entonces digamos cuando creo que lo tengo acá, el campo edad sea este es menor, mayor a 15. Listo, entonces miramos cómo nos muestra la información y vemos que la información pues nos la muestra de acuerdo a cómo lo ingresamos anteriormente. O sea, la información nos la está mostrando cómo lo ingresamos, ¿sí? No nos lo ordena. Entonces podemos usar ese comando para eso. Entonces recuperamos y le decimos acá order by, ordénemelo por edad. Listo. Entonces le doy enter y él ya me lo va a ordenar de forma predeterminada, de forma, eso se llama ascendente, creo, desde el menor al mayor. Listo. Entonces también podemos indicarle acá que me lo ordene de forma ascendente o de forma descendente. Entonces digitamos order by igual y le decimos que nos lo ordene de forma ascendente. Presionamos enter y creo que pues esa es la forma estándar que les dije. Bueno, como él lo hace sin digitarle ascendente, y descendente sería pues colocarle acá descendente. Listo, entonces nos lo ordenaría de mayor a menor, eso sería descendente, y ascendente pues de menor a mayor. Listo, también podemos hacer ese filtro o ese ordenamiento con los nombres, y eso pues ya nos lo ordenaría como de forma alfabética, desde la A a la Z. Y si lo queremos ordenar por nit, pues también sería un campo numérico, nos lo ordenaría de la misma manera que nos ordenó la edad. Entonces creo que ya de esta forma le damos como una especie de brochazo a lo que es las consultas a los archivos. Ya queda por parte de ustedes que pues indaguen, consulten en internet, tenemos toda la información. Esto sobre SQL, esto es muy amplio. En SQL podemos hacer muchas cosas, aparte de consultar, podemos cruzar archivos, podemos hacer joins, podemos borrar, actualizar, crear, ingresar datos a partir del SQL, podemos crear tablas también a partir por medio del SQL. Entonces pues todo está en que investiguen. Esto se trata de eso, no quedarse aquí quietos, sino pues ya tienen las bases y nos vamos a buscar, y pues ya saben cómo crear archivos, pueden crear otros archivos y pueden empezar a realizar estas actividades. Listo, entonces para no alargar más el video, creo que se me alargó un poco. En el próximo video vamos a ver eso, vamos a cruzar archivos. Entonces vamos a crear otro archivo como con una llave coincidente, lo vamos a cruzar
Vamos a crear un lógico para ver cuál es la diferencia entre un archivo físico y un lógico y cómo se ve la información. Entonces, si pueden, vayan investigando sobre eso. En el próximo video vemos eso. Listo, amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Bueno, creo que me extendí un poco, pero bueno, es la forma de dejarlo claro. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado. No olviden dejar su like, suscribirse, recomienden a sus amigos para que también aprendan de AS400. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.